Pues afortunadamente me ha tocado participar después de todos mis compañeros, incluyendo por supuesto los del día de ayer, y para mí resulta muy importante e interesante esta participación, porque justamente una de las preguntas que también pues nos hacemos, pues con todo esto que ya hemos escuchado, ahora dónde producimos, porque al final de cuentas tenemos la mala costumbre de comer por lo menos 3 veces al día y nos gusta que pues en la mesa haya muy buenos productos, no solo sean de calidad, sino que además pues a la vista resalten muy bien. Y entonces, aunque si bien voy a enfocarme a la transferencia de tecnología en acuacultura y pesquerías, el dilema esencial de la investigación en la que me he visto involucrada en estos últimos años es el agua, y el agua nos compete a todos. Entonces, en ese sentido, ahí está, tenemos justamente toda esta gran disponibilidad de información, como bien hemos señalado durante estos 2 días, y que los retos que implica es no solamente generar la información, sino qué vamos a hacer con todo el volumen de información que se ha generado, y por supuesto esto nos pone en la frontera que se está discutiendo con este esquema del Big Data. Y por supuesto no es solamente la generación de la información a través de no solo los proyectos de investigación y desarrollo, sino también del seguimiento y del monitoreo, y encima de ellos está todo lo que se está generando a través de las tecnologías, ¿no? Los gadgets, lo que ya conocemos como el Internet de las cosas. ¿Qué vamos a hacer también con toda esa información que se está generando, con todas esas comunicaciones y la vinculación que está teniendo pues nuestro celular, con otro celular, con la computadora, la tablet, la televisión y todo, ¿verdad? Lo que se viene con este asunto. Entonces, pues hablamos de los sistemas de información geográfica que en su momento, ¿verdad?, vinieron a ser la respuesta para poder hacer esta integración de la información y darle sentido a todo este análisis multidimensional. Porque una vez que nos enfrentamos al contexto territorial, no podemos pensar de manera unilateral, unidireccional, sino tenemos que plantearnos todas las preguntas en este esquema multidisciplinario, transdisciplinario y multidimensional. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las aplicaciones? Y pues bueno, ya mis colegas que me han antecedido lo han explicado magistralmente, pero verdad tenemos esta disponibilidad de cómo poder analizar la información y podemos hacerlo de las formas desde las más sencillas hasta las más complejas. Y las sencillas tienen que ver pues con estos temas de poder establecer relaciones entre los diferentes elementos que estamos identificando, hacer a lo mejor una medición de vectores, hasta las más complejas que tienen que ver con los modelos de la dinámica, por ejemplo, de los ecosistemas, que tienen que ver con la distribución o diversidad de especies, que como en el modelado de los flujos del agua, como los hemos estado viendo a través de las diferentes presentaciones. Esto, por supuesto, significa que las tecnologías han tenido también la oportunidad de desarrollarse no solamente para poder interpretar esa información en el contexto geoespacial, sino que también la tecnología de producción, y que no es única y exclusiva del área agroalimentaria, sino en todas las tecnologías productivas, que incluye por supuesto la energética, que es en estos momentos aún muy relevante. Tenemos que estar considerando entonces qué criterios vamos a considerar para poder desarrollarlos, cómo vamos a hacer para generar más empleos, cómo vamos a hacer para que las comunidades que tienen un acceso muy restringido a desarrollos económicos importantes puedan entonces estar participando. Cómo hacerle que los emprendedores, ahora que durante esta administración se está fomentando mucho el que todos seamos emprendedores, que tengamos nuestra propia empresa y podamos generar nuestros ingresos. Sí, pero ¿cómo le vamos a hacer? Entonces ahí tenemos que considerar 3 aspectos que
bueno, al menos pienso que son los que deberíamos estar, ¿verdad?, visualizando, se deriva directamente del contexto ambiental, del cual, por supuesto, hemos platicado y discutido ampliamente. Tomar en cuenta la vocación del territorio, que también ya ¿verdad?, lo hemos considerado, tenemos que estarlos considerando, porque el elemento principal es el agua. Si el agua está presente, seguramente hay humedales. La influencia de las mareas en las zonas costeras para desarrollar la maricultura, por supuesto, y otras consideraciones ya algo más administrativas, como es el caso de la delimitación de las fuentes. Y, por supuesto, cómo en el contexto de las diferentes actividades productivas se puede insertar un desarrollo acuícola o se puede mejorar una actividad pesquera. Entonces, ahí hablamos de la vocación del territorio, y aquí es donde me uno a mis colegas, ¿verdad?, Adalberto, que hablaba del ordenamiento territorial, y justamente es eso: ¿cómo le hacemos para que estas actividades sean competentes, pero al mismo tiempo esa competitividad que tienen no sea por conflictos, sino más bien por un desarrollo ordenado, en el que realmente estemos generando esos impactos positivos? Entonces, hay que tener algunos criterios para entonces saber ponerle a nuestros análisis los datos y la información que queremos obtener. Porque recordemos una cosa muy importante: ¿sí? Pues estamos ahí en el laboratorio, trabajando en la oficina, pero todo lo que nosotros estemos poniéndole a nuestros mapas, a nuestra información, nuestro sistema de información geográfica, va a tener impacto en miles, si no es que en millones de vidas humanas. Entonces, estamos haciendo evaluaciones que siempre van a impactar a un núcleo humano. Entonces, el impacto social que puede tener. Y eso muchas veces se ha obviado. Pensamos muchas veces que el impacto ambiental es lo único que importa en los criterios de evaluación para hacer la transferencia de una tecnología productiva. No, también el impacto social. De hecho, en la reforma energética, una de las consideraciones importantes es precisamente que antes del impacto ambiental se debe de hacer impacto social. Entonces, ya está incluido por ley. Hay que tenerlo allí, porque al final de cuentas, quienes recibimos las consecuencias de cualquier decisión que hagamos en cualquier sentido, pues somos nosotros. Entonces, ya está ahí considerado en las reformas que se han estado pues, realizando en esta administración. Los recursos locales, bueno, otras cosas ahí consideradas. Me voy a ir un poco rápido, no es necesario que leamos todo eso. Aquí lo importante es mostrarles lo que hemos venido trabajando para el Golfo de México en los últimos 3 años, y se puede hacer también para la pesquería. Quiero puntualizar ayer con los comentarios y las preguntas que hacían como de costumbres. Sí se puede hacer para las pesquerías, pero hay que considerar que el reto más grande para poder trabajar con la pesquería, sobre todo en la zona continental, es que el recurso está vivo y se mueve. Si para la zona marina ha sido un reto gigantesco, que se trabaja con sonares, con chips que se le implantan a los peces para poder saber por dónde andan y en dónde se meten, en la zona continental el reto es justamente la cantidad de sedimentos que puede haber en la columna de agua, pero sí se puede hacer. Otras consideraciones, decía yo, el impacto potencial, que no solamente es el ambiental, sino el social, y por supuesto hay que destacar que los usos del territorio deben de estar caracterizados de acuerdo a la extensión y a la intensidad con la que se desea realizar la actividad productiva. Y que vuelvo a puntualizar, no necesariamente aplica de forma exclusiva para la acuicultura y la pesca, es en general para todas las actividades de producción. Por supuesto, la evaluación de impacto ambiental, ese es el esquema propuesto por la FAO para poder abordar todos los temas que implica hacer la acuicultura. En algún momento se dijo que no, si la acuicultura era lo más benigno que había para el ambiente, no contamina, no produce tóxicos, no hay contaminantes. Sí, pero maneja uno de los elementos más importantes del planeta, que es el agua. Y sí tiene impactos y hay que medirlos. Y por supuesto, ya para hacer un buen uso del tiempo, de manera a conclusión, es considerar
que el carácter multidisciplinar y transdisciplinar de las herramientas en el aspecto geoespacial, tenemos que considerar que la elaboración de los modelos puedan enriquecer la gestión de los recursos. Sí, tengo un grupo de colegas que siempre dicen que a ellos no les gusta ver mapas de colores, y tienen razón en cierto modo. Los mapas de colores ayudan para ubicar algo, pero esos mapas tienen que tener un sentido, tienen que llevar no solamente un criterio, sino una crítica bien establecida y fundamentada hacia el recurso que estamos evaluando. ¿Sí? Hacer accesibles los datos y el análisis de las variaciones espaciales. ¿Sí? Tenemos que hacerle llegar al usuario común, al no experto, de una manera muy sencilla, estas grandes complejidades de las que nosotros pues, nos hacemos cargo o estamos, ¿verdad?, aproximándonos a ellas. Aplicar las técnicas multicriterio es otra capacidades que hemos desarrollado, pero que son trascendentes para la toma de decisiones. Y ahí es donde, al final de cuentas, la generación de toda esta información, de nuevas informaciones también, tienen que tener ese sentido de herramienta, que no sean el medio, que no sean el fin, sino el medio. Y, por supuesto, establecer estas relaciones entre procesos dinámicos, que no nos olvidemos que el agua, así como muchos otros recursos naturales, no es estática. ¿Sí? Bien, Roberto estaba señalando ahorita, los ríos se van a mover, estemos o no estemos. Entonces los sistemas son dinámicos. Entonces no nos olvidemos de considerar que la variable espacio-temporal, ¿sí?, es muy determinante para definir cuáles van a ser los usos que le daremos a cada uno de ellos. Y con esto termino. Muchas